va a exponer el señor Rafael del Rey, del Observatorio Español del Mercado del Vino. Rafael del Rey es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Economía Internacional por la Johns Hopkins University, director general de la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino desde 2008 y gerente de la Fundación para la Cultura del Vino desde 2011, presidente del Comité de Enoturismo de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino desde 2019 y miembro del Comité de Expertos de la Asociación Española de Enoturismo, jurado de los premios de enoturismo de la Asociación Española de Ciudades del Vino y miembro del Grupo de Expertos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la OIV. Además, lleva más de 27 años dedicado profesionalmente al mundo del vino, primero como gerente de la Asociación de Bodegas Arbor en La Rioja y más tarde en la Federación Española del Vino. Ha sido igualmente asesor de muchas otras organizaciones como Asonvitcal o Asebor en Castilla y León. Es profesor en diferentes cursos y másteres sobre el vino y la industria agroalimentaria, tanto en España como en el extranjero, incluyendo el Instituto de Empresa, Aliter, la Escuela de Agrónomos, la Universidad Nebrija y la Cámara de Comercio, y es experto en cuestiones legales y económicas, ha sido conferenciante y articulista en multitud de medios de comunicación y países y ha participado también en varios libros sobre el vino. Tiene la palabra. Todo eso. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a la cátedra, a Agrobank por la organización y al Instituto por acogernos. Bueno, voy a intentar, y además darme sobre todo la oportunidad de volver por aquí, que siempre es un placer, y ver a muchos amigos. Voy a intentar hablar de lo que más o menos conozco, que son los números del vino, ya Verónica ha hablado muchísimo de ellos, pero con un toque diferente, es decir, una parte, la tradicional de cómo está y cómo vemos el sector del vino, cómo vemos los distintos mercados y demás, pero para adentrarme en el tema tan peliagudo y complicado de la rentabilidad sostenible del vino, que hay que ser osado para intentar hablar de eso, de rentabilidad por una parte y encima sostenible. Pero bueno, vamos por lo menos a intentar lanzar algunas ideas de cómo hacerlo y o cuál es mi visión sobre la rentabilidad en el sector del vino. Paso rápidamente por algunas consideraciones generales, alguna cosa incluso que se ha comentado antes del informe de AFI. Sostenibilidad. Tradicionalmente se habla de las tres patas de la sostenibilidad, ¿verdad? La social, la medioambiental, la económica. Hombre, mi visión en gran medida es que la económica está un poco en la base de lo demás. Esto me recuerda, me trae a la memoria siempre lo de la pirámide de Maslow, no sé si lo conocen, pero a mí me abrió mucho los ojos en su momento, que nos viene a decir básicamente aquello de que nos vamos preocupando de cosas cada vez más sofisticadas o menos imprescindibles en función de que vayamos cubriendo nuestras necesidades más perentorias. Bueno, pues a lo mejor con la sostenibilidad siempre pienso nos pasa algo parecido. Es decir, nos preocupamos de muchas cosas, nos preocupamos de cosas pues, muy bonitas, qué sé yo, pues la preservación de las mariposas al lado de las carreteras y no sé qué, pero lo primero es comer. ¿Vale? Y luego pasan cosas como con lo de la guerra de Ucrania y de Rusia y tal, y te das cuenta de repente de que por muchas preocupaciones que tengamos, en fin, lo primero es estar vivo, lo primero es comer, lo primero son una serie de necesidades básicas, por eso a la parte económica pues le damos bastante importancia. Por tratar rapidísimamente de los principales pilares, bueno, la sostenibilidad medioambiental, pues hablamos de la importancia del viñedo por toda España, en lugares de difíciles cultivos, en fin, todos los argumentos que solemos utilizar, con un uso cada vez más eficiente del agua, a lo mejor no todo lo que nos gustaría, una fuente de riqueza en un montón de sitios, y el valor del paisaje, que a veces no mencionamos, pero es toda una, aquí en algunas zonas de La Rioja, sobre todo la zona de Haro, ¿verdad? Se le ha dado muchísima importancia, igual que en Ribera del Duero, tiene un valor en sí mismo que no debemos olvidar nunca. Por cierto, cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, suelo meter, yo no sé si hacemos bien o no, pero nos apropiamos un poquito de la del corcho, ¿vale? A mí me dijeron aquello de que más del 80% del corcho que se produce sirve para el vino o para la industria vitivinícola, y digo, pues nada, para nosotros, nos lo metemos también en nuestros cálculos de CO2 y lo podemos utilizar porque es importante y medioambientalmente es extraordinariamente importante, además de lo precioso que son todos los paisajes. Sostenibilidad social, ha mencionado Verónica un montón de datos, estamos hablando de que de esas 937.000 hectáreas que tenemos en España, no recuerdo si es el último dato disponible, pero estamos hablando normalmente de más de 500.000 de titulares oficiales de viñedo, que va más allá de lo que es el empleo y lo que es el empleo en la industria, esos 31.000 personas que nos da el INE que figuran en la industria. No, pero es que además de titulares del viñedo hay una barbaridad de gente que, como bien sabéis, algunos de los que estáis aquí, viven básicamente de lo que es el viñedo.
tenemos gente en la viña, en la elaboración, en la distribución, en la hostelería. Bueno, nos han explicado muy bien cuáles son las distintas ramas y componentes. Lo tenemos repartido por toda España, en las denominaciones de origen, en las distintas indicaciones geográficas, en muchos lugares, para los que es muy importante, igual que nos han hablado en todas las industrias, lo que es el ecosistema del sector vitivinícola, que va mucho más allá. Eso, por cierto, los chicos de la cerveza lo suelen hacer muy bien, y no sé si calculan algo así como que, eso no sé si lo habéis tenido en cuenta, pero los de la cerveza calculan que aproximadamente el 37%, si no mal recuerdo, de la industria de la hostelería es suyo. Y se lo apropian como propio. Hombre, no sé si es mucho, pero bueno, oye, una parte de la hostelería también vive sin duda del vino. Bueno, me refiero al estudio de AFI que habéis hecho, con algunos datos que habéis dado que me parecen muy importantes. Pero hablamos y nos centramos sobre todo en sostenibilidad económica, planteado desde la perspectiva, que es lo que paso rápido, de qué es la sostenibilidad económica, cuál sería el entorno en el que nos movemos, que le dedicaré un tiempecito para que no falten algunos números, cómo les va a nuestras bodegas, de esto solemos hablar menos, pero creo que es parte fundamental, y intentar al final quedarnos, pero son más sugerencias e ideas generales, de qué hacer para asegurar esa sostenibilidad económica de las bodegas, que es la parte difícil. Decir, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué podemos hacer para asegurarla? ¿Qué es? Y esto es a lo mejor es muy simple, pero es algo que yo creo que siempre tenemos que tener en la cabeza y no siempre a lo mejor le damos la importancia suficiente. Ayer hablábamos también de este tipo de cosas por la noche. A ver, aquí de lo que se trata, y ahora estábamos hablando también, de vender y vender bien, lo mejor que podamos, nuestras uvas, nuestros vinos, mirar los costes, sí. Y hay una relación entre las dos cosas. Me acuerdo que hace muchos años en la Federación Española del Vino, precisamente, donde se reúnen un montón de empresarios dedicados al vino, hice esa pregunta, digo, bueno, oye, ¿y de costes cómo estamos? Y me acuerdo que un bodeguero ilustre, no diré el nombre, pero además buen amigo, me dijo, mira, Rafa, olvídate, el día que empecemos de verdad a preocuparnos de los costes en este sector, quiere decir que el sector no merece la pena. Yo me quedé preocupado. Luego he visto a lo largo de los años muchas cosas, por ejemplo en el cava, por ejemplo en algunas denominaciones de origen, por ejemplo, bueno, en el conjunto de los vinos españoles e internacionales. El factor de costes para según en qué segmento del mercado nos movamos es absolutamente esencial, ¿vale? Porque al final de lo que se trata, que es la parte fundamental, a lo que yo llamo de una forma muy básica rentabilidad, es qué es lo que queda entre lo que vendemos y lo que nos cuesta. Y yo tenía amigos también en el sector que dicen, esto normalmente muchas veces no lo miramos. Miramos o cuántas botellas vendemos, o cuánto nos cuesta, pero realmente hacer bien los números de cuánto le sacamos al negocio, me da igual si es en viticultura que si es en bodega, esto no siempre lo miramos bien. Y por cierto, esto de la rentabilidad ahora tiene mala prensa, pues claro, es dicho Román Paladino, es decir, se trata de ganar dinero, ¿vale? Que ya de por sí suena feo. Esto del beneficio suena feo, claro, luego, hombre, no está tan mal porque hay otra industria que vive de esto, ¿no? La gente compra coches y se compra abrigos, Me acuerdo cuando el concesionario de Mercedes de Logroño era de los mejores concesionarios de Mercedes de toda España, ¿vale? En fin, genera una importancia, pero además del beneficio que pueda generar, genera la posibilidad de invertir. Solo si el negocio es beneficioso, da una rentabilidad, podemos seguir invirtiendo en su mejora. Y ese es un factor absolutamente esencial. La idea es cómo esa rentabilidad podemos sostenerla en el tiempo, mantenerla en el tiempo para que el negocio perdure. Efectivamente, lo de hacer bien las cuentas es un tema absolutamente fundamental. Sí, fijarnos en los costes, insisto, depende del segmento en el que nos movamos, pero sobre todo para los segmentos de precios más populares, ser eficientes en costes es absolutamente extraordinario. Y en general, para cualquier cosa, ¿cuántas veces nos ha pasado, Félix? Aquí de hablar mucho de los precios de venta, pero claro, si el precio de venta no es todo el que nos gustaría y los costes son altos, tenemos un problema. Y tenemos un problema en competencia según con quién estemos compitiendo, ¿de acuerdo? Y eso nos obliga a mirar muchas cosas en detalle, como son la distribución, las calidades de los productos en las que nos fijamos, la cartera de productos, la imagen y otra serie de cosas de las que hablaremos ahora. Hablamos rápido, voy a intentar pasar rápidamente por los números, por esta parte ya me la conocéis, hay muchísima información en el observatorio, si alguien tiene más ganas de datos puede mirarlos todos y además la presentación la tendrá, pero vamos, hacemos
un rápido repaso sobre cómo vemos que están los mercados del vino ahora mismo, los mercados internacionales, la producción en España, las exportaciones y nuestro consumo. Para quedarnos con algunas ideas, independientemente de los datos, ya cada vez pongo menos datos y pongo más gráficas de estas. A ver, por ejemplo, primera idea a nivel internacional. En general tenemos unas producciones muy variables, hemos tenido años además de producción muy baja, seguidos inmediatamente de producciones tremendamente elevadas, con un consumo de vino a nivel mundial, y quizás esta es una de las claves, muy estable. El consumo de vino a nivel mundial en litros no cambia mucho, no varía mucho. Cambian los protagonistas, perdemos consumo en los países productores, crece el consumo en países no productores, lo cual implica que está creciendo la internacionalización. Pero no cambia mucho. Eso se refleja inmediatamente también en el comercio exterior. Y estas gráficas a mí me hacen mucho que pensar cuando nos planteamos, a lo mejor, cómo quiero diseñar mi bodega, o la denominación de origen en la que estoy, o el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí procuro sacar series largas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con el comercio mundial? Estas son todas las exportaciones mundiales. Pues aquí una de las cosas que vemos muy curiosa es que sí ha aumentado sensiblemente, con el bache del 2020, por supuesto, igual que de la crisis del 2009, la facturación mundial por exportaciones de vino en euros, por encima de los 30 y tantos mil millones ya de euros, que está muy bien, pero con unas ventas en volumen relativamente estables. Es decir, igual que he dicho antes, que el consumo de vino está muy estable, las exportaciones mundiales también están muy estables en términos de volumen. En líneas generales, y por decirlo de una forma un poquito brutal, no se está vendiendo mucho más, se está vendiendo más caro. Y esto luego lo podemos trasladar al debate que hay en denominaciones de origen, sin meterme en mucho lío en subdenominaciones de origen, en países y demás, pero es una clave. Lo que está creciendo es lo de abajo, es el precio medio. Esa es la batalla. Y si es así, y viene siendo así, fijaros que la línea de volumen está muy estable prácticamente en los últimos 10 años, y parece que puede seguir siendo así, mi batalla está abajo, en el precio. Claro, esto es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero yo creo que nos da que pensar. Ha comentado Verónica nuestra posición en el mundo internacional. Sí, es verdad, somos los mayores exportadores mundiales de vino, en volumen, no en valor, y las diferencias en valor son un poquito brutales también. Esta gráfica, aunque solo sea por el impacto visual, claro, estas son las ventas, las exportaciones de los principales exportadores mundiales de vino en euros, o en miles de millones de euros, ¿de acuerdo? Lo de Francia es brutal. Yo sé que esto da da un poquito de coraje, porque a nosotros nos gusta decir, oye, pues nos va muy bien, fíjate, estamos exportando un 8%, un 9%, aumentando nuestras ventas en volumen. Vale, pero cuando tu vecino y principal competidor está aumentando en un 25%, pues ya no es lo mismo. Esto de compararse es cosa mala. Francia, la recuperación que ha tenido después de la pandemia es absolutamente brutal. Estamos hablando de 33.000 millones de euros de facturación. Es que Francia ya está acercándose a los 12.000, ella solita. Eso es un negocio. Eso es un muy buen negocio. Pero bueno, podemos decir que Francia es la estratosfera, el champán, Burdeos, Borgoña, en fin, Pero Italia ya ha superado los 7.000 millones de euros de facturación. Italia vende un poquito menos que nosotros en volumen. Está en 7.000 millones de euros de facturación, nosotros apenas alcanzamos los 3.000. Más del doble del dinero que nosotros, con más o menos las mismas botellas o los mismos litros. Nos hará que pensar, una línea también que comentaba. El resto, pues pegándose ya por cifras menores. En cuanto a los mercados, también han evolucionado de forma muy diferente. Es importante verlo para ver dónde hay oportunidades. El crecimiento de Estados Unidos después de la crisis está siendo extraordinario. Reino Unido durante la crisis y después de la crisis, particularmente en valor, está yendo muy bien. Alemania mucho más parado y mis augurios para Alemania no son buenos. Y si luego nos fijamos en otra serie de países, mercados, en los que también, un poquito menos importante, bueno, sigue la crisis en China, ya no tenemos datos de Rusia, hay algunos que van mejor y otros que van peor. Pero bueno, en definitiva y con respecto a los mercados mundiales, hay una creciente bipolarización entre los vinos de alta gama y los vinos de entrada de gama. Nuestros competidores van claramente por delante nuestro en términos de valor y es seguramente nuestra obsesión para los próximos años. El espumoso en particular muestra una demanda creciente y la comparación con Italia es muy interesante. La Unión Europea sigue siendo un mercado importante, pero se ha diversificado mucho, como también nos explicaban antes, hacia Asia, hacia África y particularmente hacia Norteamérica.
Hay una gran estabilidad en cuanto al volumen de las exportaciones, pero a precios crecientes, y ahí es donde se está dando la batalla. El COVID ha tenido un impacto importante, ha habido otros retos, como el Brexit, como los aranceles en Estados Unidos, como la guerra ahora de Rusia, y mucha serie de cosas. Y posiblemente una de las lecciones más importantes que aprendemos de los mercados internacionales en los últimos años es la idea de la diversificación. ¿A cuántos exportar nos ha salvado durante la pandemia? Y esa ha sido una de las claves. Eso, hombre, aquí en Rioja se lleva muchísimos años exportando, ¿eh? Aquí no hay nada que enseñar sobre la materia. Pero, por ejemplo, en otras zonas como Ribera del Duero, si esta crisis del 2020 les hubiera pillado igual que la del 2019, es decir, sin apenas exportar, posiblemente hubieran quebrado muchísimas bodegas. Ahora ya están exportando muchísimas y básicamente han sido capaces de salir adelante sin mayores problemas, a pesar de lo durísimo que ha sido la crisis, de que te cierren el canal de hostelería que manda narices durante meses. Pasando al mercado nacional, a España, bueno, un poco complementando a lo mejor los datos que nos han dado antes, nosotros hacemos esta imagen, tenemos una gran masa de viñedo, muchísima gente dedicada a ello, hacemos otros productos que no debemos olvidar, como el mosto, el alcohol, son importantes, y por cierto, cuanto más mosto y alcohol se haga en España, en líneas generales, menos vino tendremos. No nos olvidemos de esos mercados. Aquí no son muy importantes, en otras zonas de España son fundamentales, y son dos segmentos, dos subcategorías de productos vitivinícolas tremendamente importantes. Cuanto más mosto y más alcohol se pueda hacer en España, menos vino tendremos para vender y seguramente más se revalorizará. No lo olvidemos. Mercado nacional en torno a los 10 millones de euros, y bajando, mercados internacionales por encima de los 20, 22, 23 millones de euros, no, de hectolitros, con lo cual exportando más del doble de lo que consumimos en España. Esto de la internacionalización lo tenemos todos claro. Producciones enormemente, tremendamente variables, brutalmente variables en los últimos años, la producción nacional de vino, de años casi de crisis sobre los 35, 34, 36 millones de hectolitros a récords históricos de los 50 y tantos. Es un follón gestionar un sector en el que unos años, claro, aquí tenéis una estabilidad y unas variaciones de algunos litros o algunos millones de litros en algunos casos. Entre 35 millones de hectolitros y 52 millones de hectolitros que podemos tener de un año para otro, eso es mucho vino, muchísimo vino. Quiere decir, años que no tienes vino, por cierto, con su repercusión en precios, y años en los que te sale por las orejas. Esto es muy difícil de gestionar y es un problema al que volveremos, pero que es muy importante. Puede subir dependiendo del agua, y la gestión del agua, ahora que hablamos de temas medioambientales, es uno de los factores esenciales de nuestra situación actual y yo creo que lo va a ser también del futuro. Con respecto a nuestros mercados, hemos dicho que estamos exportando más del doble de lo que consumimos en España, sí, pero no ha sido siempre así. Es más, eso es desde hace relativamente poco. La forma en que se cruzan estas líneas, el mercado nacional hacia la baja, en los mercados internacionales hacia el alza, es extraordinario. Estamos empezando realmente en el proceso de la internacionalización. Empezando quiere decir en los últimos 15 años, pero es relativamente reciente. Eso me lleva al optimismo. Pienso que, bueno, que estamos empezando y por lo tanto cada vez lo vamos a ir haciendo mejor porque vamos a aprender a hacerlo mejor. Con dos variaciones importantes. La caída del consumo de vino en España, visto así en largo plazo, se frenó, no siguió cayendo, estamos ahí muy estables sobre los 10 millones de hectolitros, bueno, con picos en el 2019 que parecía que subía, luego la crisis, luego en el 2021 ha vuelto a subir un poquito, ahora en el 2022 la cosa va un poquito peor, y da la sensación también de que en exportación, que claro, tuvimos que vender mucho, sobre todo cuando se quitaron las ayudas a la destilación, sacamos mucho vino a granel, bueno, eso parece que también se estuviera relajando un poquito. Nuestras exportaciones van razonablemente bien, con sus vaivenes, el problema de COVID, pero muy en paralelo nuestras ventas en volumen y de valor. Eso quiere decir que lo que no hemos sido capaces de mejorar mucho es cuando se separan, ¿ves? En el 2022 sí, cuando se separan esas dos líneas, quiere decir que lo que está creciendo es el valor, pero no suele ser así. Entre otras cosas porque, y esto cada vez lo hacemos más, dividimos nuestras ventas, nuestras exportaciones en dos grandes capítulos, si quieres tres. Pero vamos, uno es el mundo del granel por una parte, otro es el mundo de los envasados. Yo sé que aquí eso pues a lo mejor no interesa mucho, pero claro, es que el granel es, si no mal recuerdo, el 54-55% de nuestras exportaciones. Luego, algo hay que mirar, porque posiblemente además nos afecte a todos.
porque nos acaba afectando a la imagen de todos y la cantidad de vino disponible para todos, etcétera. Y es una parte fundamental de nuestro sector en España, también en la parte de productos vitivinícolas. Obviamente, la parte más importante, más relevante del valor se consigue en los vinos envasados y particularmente en los vinos con denominación de origen, los vinos espumosos y otros. Lo podemos ver por categorías y cómo va cada uno. Los espumosos han ido muy bien y siguen yendo muy bien, los vinos tranquilos envasados generando valor, los generosos fueron muy bien durante la pandemia y han caído. El bag box, que en muchas zonas y muchas denominaciones de origen es un gran tema a debate, bueno, durante la pandemia se salieron, es decir, fue un negocio absolutamente maravilloso. Después de la pandemia parece que ya se ha estabilizado. Dentro de los vinos tranquilos, pues también podemos hacer la diferencia. Vinos con denominación de origen en general para toda España, tranquilos me refiero, no espumosos, muy bien en valor, pero cayendo en volumen. Aquí no es que están estables, es que están cayendo bastante. Y ese es otro motivo, al menos para mí, de preocupación. No estamos siendo capaces de aumentar el número de botellas de vinos buenos. En envasados estamos sobre los 10 millones de hectolitros, de los 23 que vendemos del total, ¿vale? Pero da la sensación de que no somos capaces de vender más botellas. Y, hombre, los italianos venden mucho, los franceses venden mucho. Nosotros, vender más botellas de vinos caros o de vinos buenos sería uno de los retos que no terminamos de conseguir. Los vinos de la tierra con IGP están cayendo mucho. Muy interesante la forma en que están evolucionando los vinos varietales. ¿Cuánta gente conocéis y cuántas bodegas conocéis que al mismo tiempo que tienen vinos de denominación de origen también están haciendo líneas de varietales y van muy bien? A eso les da exactamente igual que crisis haya o no haya, pero se venden muy bien y sin indicación con grandes variaciones. Nuestros mercados, ya lo ha mencionado también Verónica, bueno, pues los conocemos más o menos cómo van cada uno y con unos mejor, otros peor. Ahora últimamente muy bien Norteamérica, muy bien Estados Unidos, muy bien Canadá, muy bien México. Por cierto, República Dominicana, si alguien todavía no está, se ha metido dentro de los 10 primeros mercados del vino español y está yendo francamente bien. Y mal algunos otros países como China, como Rusia, en fin, como algunos otros que hemos mencionado. Con respecto a los graneles, tenemos una enorme concentración y un enorme riesgo, porque vendemos aproximadamente el 80% de nuestro granel, lo vendemos en 4 mercados, que son países productores y países exportadores. Claro, nosotros le vendemos muchísimo vino a Italia, cuando no tienen vino. Cuando de repente este año, si tienen vino, pasa sus compras de vino español a 0. ¿Qué hacemos con todo el vino que el año pasado le vendíamos a Italia y ahora ya no le vendemos? Eso al final acaba pesando sobre todos. Es decir, tiene sus problemas. En fin, exportamos mucho, estamos en primera línea de la exportación, por supuesto. Nos hemos visto muy forzados a sacar mucho vino muy rápidamente. Tenemos una presencia mundial creciente y la idea es cómo mejorar en posicionamiento, cómo mejorar en sobre todo el valor. Con respecto al consumo nacional, lo que decíamos antes, cayó durante muchísimo tiempo, ya estamos estabilizados más o menos en los vinos, en los 10 millones de hectolitros, pero con vaivenes enormes en los últimos meses. Crecimos muchísimo y el año 2019 nos llevaba al optimismo, nos iba fenomenal, llegamos incluso a los 11 millones de hectolitros, que hacía tiempo que no lo veíamos, luego vino el COVID y perdimos. Por cierto, venía el otro día un artículo en el País bastante tendencioso sobre cómo España había sido el país que más había aumentado el consumo de vino durante la pandemia. Es falso, había aumentado el consumo de vino en los hogares, porque no podíamos ir a los bares y los restaurantes, pero en el total perdimos 2 millones de hectolitros. Hay que tener cuidado con cómo se explican y cómo se dicen las cosas. La recuperación después de la pandemia ha sido buena, pero la marcha en este 2022 no está siendo como nos gustaría y la verdad es que estamos otra vez cayendo. ¿Qué ha pasado básicamente en el consumo nacional? Bueno, pues que hemos sustituido en gran medida los vinos con denominación de origen, han sustituido a los vinos sin denominación de origen. Eso, en términos de volumen, pues no ha sido así, no ha sido mucho así. La cantidad de botellas de vinos con DO que hemos podido aumentar no ha compensado las botellas que perdíamos de vinos sin denominación de origen y, sin embargo, en valor sí. En valor, el crecimiento de los vinos con DO, por cierto, claro, esto es en el mercado en hogares, en el canal de alimentación, que durante la pandemia creció una barbaridad, sí compensó hace ya muchos años la caída del consumo de vinos sin denominación de origen. Respecto al consumo nacional, al final, entonces, hemos visto que ya se paró la caída,
que empezaba el crecimiento en el 2019 hasta que llegó la COVID. Muy importante todo el tema de la innovación y del conocimiento de los consumidores en España. Damos por sentado que los consumidores en España son como nosotros, muchas veces en zonas productoras, y no. Hay cosas que están yendo extraordinariamente bien. Por ejemplo, hemos descubierto los blancos. Pregúntales a Rueda cómo les van las ventas en el mercado nacional. Están disparadas desde hace años. Hay quien ha descubierto los vinos de baja graduación. El 5.5 está que se sale. Hay garnachas en muchos sitios. Hay muchas cosas muy interesantes, con lo cual esa innovación en el tipo de vinos, en las regiones, en la presentación es muy importante. Y hay también un margen para la premiumización o para la generación de valor. Empieza a haber mucha gente vendiendo vinos relativamente caros en España. Para el 2022, ¿a qué nos enfrentamos? Pues la verdad es que a un montón de líos que nos hacen preocuparnos por esto de la sostenibilidad económica de la que hablamos. Teníamos problemas de logística, teníamos problemas de inflación, subidas de costes, subidas también de costes financieros. Ahora, más recientemente, tenemos a nuestro amigo Putin lanzando la guerra, que ha trastocado prácticamente toda la economía internacional y también el consumo, y tenemos los problemas propios de nuestro sector. Ahora, de todo este panorama en el que nos movemos, ¿cómo les va a las bodegas? Y es la parte que a lo mejor miramos menos frecuentemente. Son datos del INE que no sé hasta qué punto son muy fiables, pero como siempre digo, alguna idea podemos sacar. Esta es una gráfica que a mí me gusta particularmente. Lo siento un poquito el mensaje por la parte vitícola, pero yo es que creo que podemos aprender mucho. Si ponemos por arriba la cifra de ventas de las bodegas, que nos da el Instituto Nacional de Estadística, y por abajo la compra de materias primas básicamente de uva y vinos, vemos fundamentalmente que casi siempre van en paralelo. Esta es una lección que yo aprendería, porque luego hemos discutido mucho y nos vamos al Consejo Regulador y discutimos, y nos vamos a la interprofesional y discutimos, y oye, no, yo quiero que a mí me vaya mejor, es que tenéis que pagar mejor las uvas. Al final, de verdad, solo se pagan bien las uvas y los vinos si se venden y somos capaces de vender bien los vinos. Esto es impepinable. Esto se demuestra así históricamente. Cuando van mal las ventas, van mal para todos. Cuando van bien las ventas, van bien para todos. Esto es impepinable con los datos en la mano. Es duro, pero a todos nos interesa que las ventas de vino vayan bien. Y no siempre van bien. ¿Qué pasa con esas ventas también? Y otros factores importantes dentro de las bodegas. Bueno, gastos de personal creciendo ligeramente por encima de la media de la facturación, es decir, nos estamos dotando de más personal, una estimación de rentabilidad bruta, que siempre es un elemento difícil, esto los señores de AFI lo conocen mucho mejor que yo, pero bueno, baja, relativamente baja, la rentabilidad global, independientemente de lo que le pase a cada bodega. El otro día, si alguien lo ha visto en Expansión en este fin de semana, venía un reportaje grande sobre Vega Sicilia. Bueno, no estoy hablando de ese caso, da unas cifras que... ¡Wow! Pero en fin, la rentabilidad global del sector del vino en España no es muy elevada y es algo manifiestamente mejorable. Lo que no ha impedido, por cierto, que se sigan haciendo inversiones y un nivel de inversiones relativamente importante, bueno, con cifras de facturación que cada vez estamos obteniendo más de los mercados internacionales respecto del mercado nacional. Es decir, se va vendiendo cada vez más, la rentabilidad todavía no es la deseada y es en lo que tenemos que hacer hincapié, gracias sobre todo a los mercados internacionales. En materia de exportación, ¿cómo nos va? Bueno, pues el número de bodegas exportadoras ha crecido extraordinariamente. No solo es que vendamos mucho más, sino es que hay mucha más gente vendiendo, muchísimas más bodegas vendiendo. Ya hemos visto los datos de cuántos además lo hacen de forma recurrente. Ahora, cuando hablamos, y es una de las cosas que solemos hablar, ¿no? Es que tenemos un problema grave de atomización. Bueno, pues sí o no. 6 bodegas, si no mal recuerdo, que facturan, según los datos en este caso de ICEX, que los obtiene de Hacienda, más de 50 millones de euros cada una, 6 hacen el 20% de toda la facturación exterior. ¿Vale? Y sin embargo figuran en esas estadísticas muchísima bodega pequeña, bueno, que apenas facturan 10, 15.000 euros en exportación y que suman una parte relativamente pequeña del total. Entre 25 o 50.000 euros, pues es una parte muy grande de bodegas, pero facturando relativamente pequeño. Luego, el grado de concentración
es relativamente alto en nuestras exportaciones. Ventas que, ¿dónde vamos la mayor parte de las bodegas? Bueno, pues mucho a Europa, por supuesto, crecientemente a Estados Unidos, a Norteamérica en general. Canadá es un mercado, no lo olvidemos, tremendamente importante, y nos ha gustado muchísimo en los últimos años Asia. Lo de las misiones comerciales a Asia, eso yo creo que no hay ninguna denominación de origen que no las haya hecho. En fin, en definitiva, un sector vitivinícola español creciendo, cada vez más internacionalizado, incluso entre muy pequeñas empresas, cosa que es una ventaja de este sector. Pequeñas empresas pueden ser muy rentables y pueden además estar muy bien posicionadas en los mercados internacionales, no pasa en otros sectores, dando empleo, invirtiendo, generando riqueza en el campo, pero con una rentabilidad ajustada por el momento. Hay quien dice, esto me lo dijeron algunos, dice, bueno, no, es que tenemos que considerar el vino de una forma diferente, es un negocio más de patrimonio, tener tu bodega, tu viñedo, que es muy bonito, que está ahí, que lo ves, tal, que de tus inversiones, tus barricas, tus botelleros, que de rentabilidad. Este suele ser un mensaje que se da mucho a las entidades de capital riesgo y tal, y decir, no esperes una rentabilidad alta en los primeros 3 años de la inversión, ¿vale? Porque esto es otra cosa. Bueno, es lo que se comenta. Bueno, ¿y qué hacer? Que es la parte difícil del asunto para asegurar esta sostenibilidad o intentar mantenerla. Hombre, fundamentalmente, posiblemente en la bodega, el posicionamiento de marca y la apuesta por el valor. Este es uno de los temas que más estamos hablando. Si habláis con muchos bodegueros, es en lo que está la mayor parte de la gente. Oye, ¿cómo conseguir que mi marca esté bien posicionada y poder vender mis vinos más caros para sacarle mayor rentabilidad? La semana que viene lo llevaré además a un debate a la propia federación con otros números que estoy haciendo, pero este es el debate que tienen en la cabeza muchísimos bodegueros. No se trata, por cierto, de vender muchas más botellas, se trata de cómo venderlas mejor. Y es muy complicado, significa una serie de inversiones, ahora lo veremos, en equipos comerciales, en promoción de tu marca, en fin, de una serie de cosas. Claro, muy relacionado con todo lo relacionado con el marketing y la actividad comercial. Le doy cada vez más importancia, porque es lo que me dicen los propios bodegueros, a la actividad comercial. Hay quien hace muchos años ya me lo simplificaba muchísimo, es decir, no te rompas la cabeza. Si para vender bien lo que hay que hacer es tener muchos vendedores. Yo no sé si la cosa es tan simple o no, pero me lo siguen diciendo muchas bodegas. Si uno lee la entrevista a Pablo Álvarez de Vega Sicilia de este fin de semana, lo primero que te dice, y a mí me lo dice con bastante frecuencia, es, joder, es que cuando yo salgo y me doy una vuelta al mundo o 2 al año, veo a muy poco español en los sitios donde voy. Es que todavía salimos poco. Cuando hacemos y tenemos el gran debate que muchas veces tenemos de, bueno, hemos visto los datos, ¿por qué a Italia, y anoche lo comentábamos también, por qué a Italia le va mucho mejor que a España? Podremos decir muchísimas cosas, que si son muy buenos vendiendo, que si tienen una magnífica imagen, que si van juntos, que si tienen mucho apoyo público, en fin, podremos contar muchas cosas, pero al final, básicamente, la clave es que son muchos tíos vendiendo. Se mueven mucho, se mueven mucho. A mí eso me pasó en concreto una vez que vi que de repente en Rusia, hace varios años, cuando todavía no había guerra, teníamos una posición de mercado privilegiada, éramos los primeros suministradores y de repente empezamos a caer los vinos españoles y subir los vinos italianos. Empecé a llamar al armado a un montón de gente, a la embajada, al consejero comercial, a bodegas y tal, y digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que en un sitio donde teníamos una posición privilegiada la estamos perdiendo. Y la respuesta fue otra vez la misma. Es curioso, cuando te dan la misma respuesta en muchos sitios, dice, aquí han desembarcado un montón de tíos que han venido de Italia, se han puesto a vender como locos, por cierto, no solo en las principales ciudades, sino también en las ciudades de segundo rango y tal, y se están quedando con el pastel. Cuando pasó lo mismo con el espumoso en Reino Unido, me acuerdo que la oficina de Foods and Drinks in Spain en Londres estaban desesperados porque, claro, el cava en Reino Unido tenía un posicionamiento brutal, fenomenal, estupendo. Y de repente vienen los tíos del Prosecco y empiezan a comer terreno, y estaban asustados diciendo, ¿pero qué está pasando? Básicamente lo mismo, aparte de otras claves que tiene el Prosecco, pero mucha gente desembarcando en los mercados y vendiendo mucho. Yo a esto le doy mucha importancia porque me lo siguen diciendo. Y al final, ¿de qué hablamos? Pues hablamos, hombre, y esto barro para casa, de información de mercado. Por cierto, está creciendo de una forma desorbitada. Si alguien no utiliza los servicios del observatorio, que lo haga rápidamente, porque todos los demás lo están. Hay una demanda de información como nunca antes. ¿Qué está pasando en el mercado norteamericano? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Australia? Que, por cierto, se ha convertido en un mercado importante. Hay una demanda de información brutal. Conocer al consumidor,
tener muy buenos equipos comerciales, se los rifan, no sé si hay algún comercial por aquí, pero está de las profesiones mejor valoradas dentro del sector ahora mismo, viajando, moviéndose, y moviéndose mucho. No nos podemos quedar en casa. Lo hablábamos antes también de las generaciones jóvenes, que una de las cosas extraordinarias que tienen es que se están moviendo mucho, mucho más que nosotros. Pues no tienen problemas con el idioma, no tienen problemas en coger un avión, se pueden ir a cualquier sitio y van y venden. Esa, en gran medida, es la clave. Con costes adecuados en función del segmento, sí, aquí pongo otra vez el ejemplo del Prosecco y bueno, no me resisto a traer las cifras porque de nuevo las gráficas tienen un poder, el verlo, ¿verdad?, en gráfico es brutal. ¿Cómo es posible que con un precio medio que si antes era más o menos parecido del Prosecco respecto del Cava, pero que ahora es mucho más caro el Prosecco que el Cava, se vende a precio mucho más elevado, hayan conseguido pasar a vender mucho más que nosotros, mucho más que el doble, con precios más caros, ¿vale? Y por lo tanto facturando, en fin. Claro, esto te da mucha rabia. Es que hace 10 años estábamos igual o por encima. Esto lo digo en Sant Sadurní y lo suelo decir, y la verdad es que lo aceptan, pero molesta, incómodo. Pero luego vienen los problemas, luego viene Corpinat y viene Penedès y tal, pero es que esto está pasando. ¿Cómo es posible que vendiendo más caro vendan muchas más botellas que nosotros? Yo en esto pensaría. Hablamos de rentabilidad, hablamos de mantener esa rentabilidad y lo pensaría. Por cierto, no solo es que vendan más caro, es que sus costes de elaboración son mucho más bajos que los del Cava. Entre otras cosas porque el método de elaboración que producen, con el que producen es más económico que el del Cava. Claro, si venden más caro, tienen costes más reducidos, volvemos a lo del centro. Se están forrando. Y por cierto, para que el mensaje sea atractivo también para muchos, según me dice mi amigo Pedro Ballesteros, ¿y qué hacen con ese margen? Pues básicamente hacen dos cosas tremendamente interesantes. Una, retribuir muy bien la uva. Habéis hecho, creo, hace poco un viaje, no sé si se ha hecho aquí a la zona del Prosecco, a la zona de Conegliano. Los viticultores de Conegliano Valdobbiadene viven bien, muy bien. Y dos, retribuir muy bien a los distribuidores. Tesco, cuando vende una botella de Prosecco, le saca una pasta. Claro, es que esto de tener margen tiene su gracia. En fin, el precio, lo que sí sabemos y a lo que nos lleva a esta reflexión es que no lo es todo. Se pueden hacer más cosas en la bodega, una gestión eficiente de la cartera, por supuesto, eso le doy también mucha importancia. La apuesta por el margen ya lo he dicho antes. ¿Qué quiere decir eso de la apuesta inteligente de la cartera? Lo vemos en el conjunto del país, pero luego pasa también en cada una de las bodegas. Posiblemente el elemento más interesante de la evolución del sector vitivinícola en España en los últimos 20 años, y para bien o para mal algunos ya tenemos ese tiempo en el sector, ha sido la diversificación de carteras. Me acuerdo hace mucho, más de 20 años, cuando, oye, el que tenía bodega en Rioja hacía Rioja, y el que tenía bodega en Cava hacía Cava, punto pelota, y el que estaba en Ribera del Duero hacía Ribera del Duero. Eso se ha acabado. El de Rioja está en Mancha, el de Mancha se ha ido a Cava, el de Cava se ha ido a invertir a Galicia, el de Galicia está teniendo en Ribera del Duero en todos sitios. Se hace vino con denominación de origen, se hace vino varietal, se hace vino de la tierra. Tenemos un poco de todo. En realidad, la generación de valor para una bodega es cómo gestiono bien esa cartera de productos. Es decir, dónde tengo mis vinos premium, dónde tengo mis vinos a lo mejor más de entrada de gama, cómo puedo ir subiendo los vinos de entrada de gama, a lo mejor apoyándome en los premium. En fin, eso aquí en particular hay alguna gente que lo hace de una forma absolutamente maestra. En fin, no quiero dar nombres porque luego, pero hay alguno por la zona de Alfaro, por ejemplo, que eso de gestionar los vinos premium y los vinos de entrada de gama lo hace de cine. Yo aprendería mucho de él porque les va muy bien, es que así les va muy bien, generando valor y generando imagen. En fin, eso en cuanto a las bodegas. ¿Y en el país qué podemos hacer, por acabar? Pues uno de los temas fundamentales que le estamos dando mucha importancia es intentar, en la medida de lo posible, generar ese equilibrio entre producción y ventas. Nos ha hecho mucho daño. En España nos ha hecho mucho daño. Los desequilibrios, los excedentes nos han hecho mucho daño. En algún sitio, desde que en Rioja descubristeis lo de la ratio, eso ya lo tenéis completamente dominados, pero no es posible que haya sitios en los que de repente un año tengas 18 millones de hectolitros de producción y al año siguiente tengas 30. ¿Qué haces con ese vino? Te genera unas presiones brutales.
un efecto sobre el agua tremendo, un efecto sobre los precios tremendo. En fin, intentar ir gestionando la producción en función de lo que necesitamos para vender, ya sé que no es fácil, ya sé que depende de la meteorología, ya sé, pero no solo, también depende de la mano, sobre todo la mano que abre el grifo, ¿vale? La apuesta por la imagen, por supuesto, cuánto invertimos en promoción, de denominación de origen, del país, en fin, lo que está haciendo la OIB, de marca, por supuesto, y, de nuevo, y con eso me quedaría, el apoyo a la comercialización. Para mí sigue siendo el punto fundamental. Gente viajando, moviéndose, creyéndonos seguramente más lo que hacemos, que eso se refleja en los precios. Ahora vamos a tener en los próximos meses, y acabo con estas dos reflexiones, vamos a tener en los próximos meses un debate tremendamente interesante. La subida de costes nos obliga necesariamente a subir precios. No queda otra. ¿Vale? Te ha subido la botella, te ha subido el cartón, te ha subido la uva, te ha subido una serie de cosas, no te queda más remedio que subir precios. ¿Vamos a perder mucho mercado con esas subidas de precio? Posiblemente sí, todo indicaría que sí. Bueno, pues hay gente que no. Hay gente, en muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde le pegas un subidón al precio, tú lo negocias con tu importador y tal, y te das cuenta de que pierdes bastante menos. Claro, lo cual te lleva a una conclusión terrible. Es que estaba muy barato antes. No, ya sé que no es fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero eso lo vamos a ver en los próximos años y yo creo que hay un margen para el reposicionamiento de los vinos españoles. Y acabo, como hablábamos de sostenibilidad, no solo se trata de cómo mantener y mejorar la rentabilidad en el tiempo, sino que efectivamente el factor de sostenibilidad medioambiental en particular, que como comentaba antes Verónica, es tremendamente importante, para España es una ventaja competitiva brutal. Tú hablas con alemanes, hablas con franceses, también con algún italiano, y se te quedan así mirando y dicen, bueno, ¿y ustedes que lo... iba a decir una palabra fea, pero bueno, que lo tienen muy fácil. Esto de decir que son sostenibles medioambientalmente, ¿cómo es que no lo aprovechan más? Claro, las posibilidades, hay un trabajo muy interesante que hicimos nosotros con la Universidad de Heisenheim en febrero o marzo de este año. Las posibilidades y el coste económico de certificarte y de ser sostenible medioambientalmente en España es muchísimo más fácil que en Francia, en Alemania y en cualquier otro país. Y hay una demanda para eso. Luego también es otro elemento competitivo que nos puede ayudar mucho a conseguir esa rentabilidad. En fin, espero que nos sirva para preguntas, debates y sobre todo algún motivo de reflexión. Muchísimas gracias.